El noviembre pasado, el Ministerio de Salud publicó el proyecto de reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, que comprende acciones que garanticen la cobertura universal, gratuita y prioritaria para los pacientes de cualquier tipo de cáncer. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos esperando para que esto se haga realidad? Señora Ruiz, ya la tenemos, pero vía telefónica. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Así es, estamos esperando que se comprometa el presupuesto necesario para que acompañe esta ley. Esta ley ofrece brindar tratamiento integral a todos los pacientes con cáncer a nivel nacional, y esto obviamente requiere de un presupuesto mayor. El FISAL antes solamente cubría 7 tipos de cáncer y va a pasar a cubrir todos los tipos de cáncer, y también van a haber más beneficiarios de esta nueva ley. Entonces, obviamente se requiere mayor presupuesto. El ministerio ya calculó cuánto es el presupuesto que se necesitaría para luchar contra el cáncer, y se habla de 850 millones de soles. Y bueno, estamos esperando que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda hacer que esta ley esté acompañada del presupuesto suficiente, tal como lo han hecho en Chile, por ejemplo, que tienen un presupuesto multianual a 8 años para poder generar infraestructura y generar todo lo necesario para su ley de cáncer. Y además es necesario, ¿no? En estas épocas de pandemia, en estos años de pandemia, se ha dejado muy relegadas a enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Así es, Karina. Nosotros hicimos una encuesta a los pacientes con cáncer que atendemos, y más o menos el 70% de los pacientes con cáncer manifestó que no había podido continuar con su tratamiento en el 2020. Entonces va a haber un embalse de pacientes que no se han podido diagnosticar a tiempo, y otro tanto de pacientes continuadores que no han podido recibir su quimioterapia, su radioterapia o el tratamiento que estén llevando. Entonces, eso por un lado, y además los nuevos beneficiarios de la ley hacen a todas luces que sea necesario una asignación presupuestal mayor, y lo que hemos tenido en realidad es que para el 2022 se está recortando el presupuesto de cáncer, que ya era insuficiente, en aproximadamente 62 millones de soles. Entonces, estamos siendo incongruentes con esto, ¿no? Por un lado tenemos la ley y por otro lado estamos quitando el presupuesto. Y además este presupuesto, me imagino, que es también para fortalecer centros especializados. Hasta donde yo sé, de todo el país llegan al hospital el Neoplásicas, ¿no? El que está aquí en Aviación. Sí, más o menos el 56% de los pacientes que se atendían antes de la pandemia en el Hospital Neoplásicas provenían de provincias. Y esto también lo tiene que resolver la ley, porque se habla de descentralización de los servicios oncológicos. Vamos a tener una implementación de una red oncológica nacional justamente a cargo del INEN, y lo que se espera es que en los próximos años tengamos institutos regionales de enfermedades neoplásicas en todas las regiones, para así poder hacer que los ciudadanos puedan diagnosticarse e incluso atenderse cerca de su domicilio, porque es tremendo que el paciente tenga que incluso venir a Lima por un diagnóstico o por un tratamiento. Y también en el INEN se atienden a niños, es decir, no hay un instituto especializado para los niños que necesitan un tratamiento especial porque están pasando por una enfermedad agresiva, y en realidad ser tratados como adultos, con todas las deficiencias que hay, con todo el dolor que hay en el Hospital de Neoplásicas, ya es demasiado, ¿no? Sí, hay un área especial que atiende a los niños con cáncer, y en realidad el INEN ha tenido óptimos resultados con el tratamiento de los niños con cáncer. Además, se ha dado una ley específica, y todos estos inconvenientes que tenían los padres de familia, más que todo para atender a sus hijos, se van a ver con cierto apoyo, porque van a darles incluso un subsidio. En el Perú más o menos deben haber unos 1.800 casos de niños con cáncer. Es un cáncer bastante raro, pero lo que se pretende es que el Estado pueda apoyar a los padres dándoles un subsidio para que puedan acompañar a sus hijos, porque al menos uno de los dos padres tiene que dejar de trabajar para atender de lleno a los niños, ¿no? Y bueno, esto lo que va a llevar es a que los niños puedan continuar su tratamiento. En muchos casos lo que pasaba es que tenían que abandonar el tratamiento porque sus papás tenían que volverse a sus domicilios o volver a trabajar, y no podían tener todo este y cuando tema de en regiones era peor todavía, ¿no? Porque tenían que regresarse a su tierra. Terrible la situación, y yo he visto a niños que se tenían que quedar en casas, hogares donde, o sea, por más que les des todo el amor del mundo, la mamá, el papá son pilares ahí para que ellos se puedan recuperar. Ojalá que se dé rápidamente esta reglamentación
y que sea lo antes posible. ¿Para cuándo estaría saliendo la reglamentación? ¿Hay una fecha tentativa? El ministro ha hablado de mediados de enero, pero en realidad no solamente necesitamos la reglamentación, lo que necesitamos principalmente es el presupuesto. Entonces ahí se tiene que involucrar muchísimo el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia de la República, para poder hacer que esta ley no sea una ley declarativa, de decir simplemente queremos atender a los pacientes con cáncer y luego no haya cómo implementarse. Sabemos que las leyes sin dinero al final realmente nunca pueden implementarse y se quedan como letra muerta. Entonces estamos muy preocupados porque por fin se pueda decir cómo es que la van a implementar, no solamente decir qué cosa está incluido en la ley, sino cómo es que van a ejecutar esta ley. Muy bien, y ya me imagino que está el estudio de cuánto dinero se necesita. Es decir, los 850 millones de soles está clarísimo que se necesita este monto. Así es, el mismo Ministerio de Salud es quien ha calculado cuánta es la necesidad y ellos ya lo han puesto sobre la mesa, ya lo han solicitado y simplemente se necesita pues que se pueda ver cómo hacer. Existen proyectos de ley incluso de cómo podríamos solucionar este tema, que son el proyecto de ley del Fondo de Alto Costo, por ejemplo, pero eso está, por ejemplo, en el Congreso, que todavía no lo toma ningún congresista, eso está archivado desde el gobierno pasado. Entonces, vamos a ver si es por ahí, si es que hay alguna otra propuesta. Eso es vía impuesto selectivo al consumo, por ejemplo. Bueno, y ver pues de qué manera se puede hacer que esta ley tenga su presupuesto. Si es que urgente. No es que se le dice al Tesoro Público que simplemente deba asignarlo. Urgente, porque el cáncer es una enfermedad cara y si no tienes plata te mueres. Así que necesitamos esta ley, esta reglamentación urgente. Muchísimas gracias a Carla Ruiz de Castilla por estar aquí hablando de esta ley que es necesaria para todos.